Excursionistas nocturnos, ¿qué es lo más espeluznante que han visto mientras caminaban? Fue en el verano al anochecer y estaba en un campamento remoto con mi papá. Había un lago justo al lado de los terrenos y mi papá y yo íbamos por el bosque justo al lado del lago porque si ibas lo suficientemente lejos, había una cascada realmente bonita. Algunas cosas extrañas sucedieron en esta caminata. Encontramos una pila de tajos que tenía un zapato de niños pequeños encima. Cuando llegamos a un pequeño claro, mi papá tuvo que hacer una gotera para mirar hacia un lado del claro y yo hacia el otro y ambos escuchamos claramente a un niño decir, estoy aquí. Mi papá pensó que era yo, y cuando se dio cuenta de que no lo era, pasamos media hora buscando a alguien, pero no encontramos a nadie. Después de eso, dejamos de ir a la cascada y comenzamos a caminar de regreso al campamento, pero hubo sonidos claros de algo que nos seguía, ramitas crujiendo, arbustos temblando. No hemos estado acampando allí desde entonces. Una vez estaba caminando solo por mi vecindario, disfrutando del aire de la noche y mirando las estrellas. Había un pequeño estanque cerca de mi casa, con un área boscosa que tenía árboles, un banco y un columpio de cuerda que salía sobre el agua. Me senté en el banco para mirar las estrellas y escuché algunos crujidos a mi derecha, hacia los árboles. Los osos no eran frecuentes de donde soy, así que saqué mi linterna y la iluminé por allí. No vi nada. Me asustó, así que mantuve mi linterna encendida y mis sentidos conscientes, pero me quedé en el banco para reflexionar sobre mis pensamientos y mirar el cielo un poco más. No sé por qué hice eso, porque es la típica escena de una película de terror. De todos modos, pasan unos minutos y no me acerco a nada más, así que me recuesto en el banco y empiezo a relajarme un poco. Estoy mirando al cielo con mi linterna apuntando hacia abajo, para no crear contaminación lumínica, cuando noto algo en el árbol en mi visión periférica. No podía decir qué era, pero la rama se balanceaba ligeramente y el crujido también había vuelto. Inmediatamente me senté y lo miré, pero aún no había encendido mi linterna en caso de hacer enojar a algún pájaro enorme o algo más. No creo que alguna vez haya estado tan asustado. Recuerdo que mi corazón latía tan rápido y podía saborear la sangre. Lo miré por lo que pareció una eternidad y lentamente dejó de moverse, pero la forma seguía ahí. Los osos trepan a los árboles a veces, así que dudaba en huir en caso de que fuera eso. Después de un tiempo reuní un poco de valor para iluminar el árbol con mi maldita luz. Era un hombre, un maldito hombre, en el árbol, agazapado en el árbol como un mono desnudo y silencioso. No tenía expresión en su rostro, pero sus ojos estaban realmente muy abiertos. Cuando mi luz aterrizó sobre él, comenzó a moverse como si fuera a bajar, pero no me quedé para ver si lo hacía. Salté del banco y corrí hacia las malditas colinas. Corrí a mi casa y di la vuelta a la puerta trasera y me encerré sin mirar atrás ni una sola vez. Di la vuelta y me aseguré de que todas las ventanas y puertas estuvieran cerradas, incluso revisé el ático. Ya nunca salgo solo. Editar, llamé a la policía pero no lo encontraron y no salió nada. Me quedé muy paranoico durante meses después de eso y comencé a llevar navajas o spray de pimienta cada vez que salía por la noche, incluso si no estaba solo. Cuando mi ahora esposa y yo comenzamos a salir, dábamos largas caminatas por nuestro pequeño pueblo después de que yo salía del trabajo a las 11 p.m., caminábamos por el cementerio, por pequeños caminos rurales, por todas partes, pero nuestra zona favorita era un gran campo donde las estrellas eran increíbles. Una noche estábamos viendo una pequeña lluvia de meteoritos y oímos todo tipo de gruñidos fuertes y alboroto provenientes de una línea de árboles. No teníamos a dónde ir y estamos empezando a preocuparnos. Un gran macho enojado salió, nos miró y luego se alejó en silencio. No creo que respiráramos durante varios minutos. Estaba convencido de que venía hacia nosotros y no había forma de dejarlo atrás. No volvimos allí durante unos días. Cuando era muy pequeña, como de 5 o 6 años, mi padre solía llevarme a todo tipo de aventuras en la naturaleza, especialmente cuando éramos dueños de una pequeña cabaña en las tierras altas de Escocia. Ahora, mi padre es una especie de compañero irlandés muy ágil, a pesar de que tenía unos 55 años en ese momento, y en esta ocasión en particular había decidido que íbamos a ir de excursión a los acantilados. Estaba bastante contento con este desarrollo, ya que significaba un viaje a cuestas para al menos el 90% de las partes difíciles. Esta fue una caminata adecuada. Quería llegar a uno de los acantilados más altos para que pudiéramos tener una vista increíble de 360 grados de los hermosos prados y un mar resplandeciente, pero después de llegar a las llanuras superiores de repente se quedó muy quieto y muy silencioso todo. Cuando eres pequeño, tus padres son Dios, así que ver a tu padre asustado es más aterrador que cualquier cosa que se le ocurra a tu propia mente, así que tiraba de su brazo y decía, ¿Qué
qué. Mi madre es epiléptica y vi sus ataques cuando era niño, así que pensé que también le estaba pasando a él, o algo similar, y no sabría qué hacer porque estamos en este enorme acantilado y sin que nadie esté por ahí, cuando tan rápido como lo comenzó, salió disparado, me levantó y comenzó a caminar sin decir una palabra. Por encima de su hombro, pude ver un gran objeto amarillo pálido clavado en el suelo como un obelisco. Ahora sé que era un refrigerador. Cuando yo era mayor y le pregunté a mi papá al respecto, se puso rígido y me dijo que cuando era un niño en los años 50, él y sus amiguitos habían encontrado una nevera de estilo antiguo en el bosque, y siendo niños pequeños, abrieron eso. Bueno, por supuesto, habían encontrado un cuerpo de otro niño, que por cualquier medio se había encontrado en la nevera sin poder salir. Mi papá nunca ha mencionado un género, lo que me lleva a creer que presenció a un individuo muy descompuesto o esqueletizado, pero no puedo preguntarle. ¿Recuerdas ese episodio de Los Simpson donde desbloquean el trastorno de estrés postraumático de Homero y resulta que encontró un cadáver cuando era un adolescente? Mi papá se sintió incómodo la primera vez que vimos ese episodio y se había excusado para ir a la cocina antes del final. Mi papá ha visto algo de cosas retorcida, pero por alguna razón no lo comentamos. Así que cuando me explicó, asumí que era el trauma y dije algo como, oh, papá, eso es horrible, así que cuando viste el refrigerador ahí arriba, te llenaron los viejos recuerdos. Y honestamente me miró con sus grandes ojos azules como si fuera un idiota, nunca lo olvidaré. Por lo general, es lo que escucho. Ramas grandes, caídas, que se parten fuera de la vista de mi lámpara principal o despertarse una hora más tarde y escuchar pasos y hojas crujiendo, pero demasiado exhausto y temeroso para inspeccionar o querer saber, probablemente nada importante de todos modos. Una vez regresé a mi auto después de una caminata nocturna con amigos y mi auto estaba cubierta de huellas de pies, manos, patas. Eran tan grandes que incluso se arrastraron un poco en el polvo. Estaba cerca de una gran base militar en las montañas. Creo que algunos listos locales pudieron haberlos hecho para asustarnos, pero estaba tan bien hecho. Bastante aterrador para todos nosotros porque es lo que imaginarías que haría la bruja de Blair. Ningún animal lo hizo. Hace años, antes de casarnos, mi esposa y yo fuimos a un parque estatal local, con un picnic y una hamaca. Colocamos la hamaca en el bosque, disfrutamos de nuestro picnic y luego nos dormimos juntos en la hamaca. Mi esposa me despertó abruptamente. Ella me indicó que me callara. El sol se había puesto, todavía había una pizca de luz en el cielo, pero no pudimos ver nada significativo en el bosque. Mi esposa me hizo señas para que escuchara. Completo silencio. Luego, el chasquido de una rama en la distancia. Más silencio. Ambos estábamos repentinamente muy nerviosos. Nos susurramos el uno al otro, tratando de averiguar si alguien se nos estaba acercando sigilosamente. El silencio se rompió de nuevo, otra rama, en la misma dirección pero más cerca. Luego, desde otra dirección, un crujido momentáneo de hojas. Ahora estábamos aterrorizados. Ambos teníamos navajas, pequeñas pero mejor que nada. También teníamos una linterna. Sacamos nuestros cuchillos y deliberamos si lo que había ahí fuera conocía nuestra ubicación. Decidimos mantener la luz apagada, no fuera a revelar nuestra ubicación exacta. Quizás podríamos correr hacia el auto. Más pasos, en rápida sucesión, vinieron directamente hacia nosotros, luego silencio nuevamente. Mi esposa tuvo suficiente, sabemos que ustedes están ahí afuera. Ella gritó, silencio por una eternidad, y luego otro crujido de hojas. Tuvimos suficiente. Nos preparamos lo mejor que pudimos para una pelea, luego enfocamos la linterna en la oscuridad hacia el último ruido que habíamos escuchado. 3 ciervos se alejaron corriendo hacia la oscuridad. Tímidamente recogimos nuestras cosas y nos fuimos sin incidentes. Manejé hasta un parque para ir de excursión por la noche a las montañas, tan seguro que lo sé, y ni siquiera había apagado mi auto y ya siento que me están observando. No había coches alrededor, así que pensé que tal vez era solo yo el que estaba paranoico por alguna razón. Pero por alguna razón miré a mi derecha y vi esta forma humanoide de aspecto extraño en la cima de la pequeña colina a unos 50 pies de distancia. Al principio pensé que era un árbol de forma extraña hasta que vi los brazos moverse, sin viento. Entonces ahora sé que hay una persona mirando mi auto tratando de no moverse, porque lo que supongo es que salga de mi auto y me vaya a un área más apartada, ya que estábamos al lado de la carretera. Por supuesto que me fui, ya no salgo de excursión por la noche a ese parque en particular. Cuando era más joven y más estúpido e iba a la universidad en las montañas del norte de Georgia, mis amigos y yo íbamos a hacer caminatas nocturnas por los senderos cercanos al campus. Me familiaricé bastante con el área y con estar en el desierto por la noche en general, lo que probablemente me hizo sentir demasiado confiado. Una noche salió la luna llena y el clima era perfecto, por lo que la visibilidad era increíblemente buena,
Básicamente todo estaba bañado en una tenue luz azul. Estaba un poco drogado y me sentía aventurero, y me encanta hacer cosas divertidas solo, así que decidí ir a disfrutar de una caminata nocturna solo. Tomé una linterna, pero esto fue alrededor de 2002, así que no hay teléfono celular. Elegí un sendero súper fácil que era en su mayoría plano, en un área bastante aislada, pero no exactamente un parque nacional ni nada, área muy rural. Ni siquiera necesité mi linterna para la mayor parte y simplemente caminé a la luz de la luna. En realidad, fue una experiencia realmente genial y hermosa al principio. En algún momento comencé a sentirme incómodo y tal vez un milisegundo después escuché la voz de un hombre. Venía de una buena distancia delante de mí, en algún lugar del bosque, tal vez desde el lado derecho del sendero. Él estaba llorando. Honestamente, soy una persona empática y el 99,9% de las veces escucho a alguien llorar, quiero consolarlo o ayudarlo de alguna manera, pero esta vez me sentí mal del estómago, como un ataque de pánico seco, si eso tiene sentido. Recuerdo que estuve muy cerca de llamarlo, porque mi cerebro estaba tratando de decirme que podría estar herido, que fue la única razón por la que dudé, pero fue como si mi cuerpo apagara mi voz antes de que pudiera decir algo, y yo sabía que tenía que quedarme muy callado. Sollozaba como si acabara de descubrir que un ser querido había muerto, pero también farfullaba y casi balbuceaba, como si fuera menos que una persona. Había una estridencia en ello, bajo su llanto, como si estuviera conteniendo un grito, pero perpetuamente, una y otra vez, como si lo hubiera estado haciendo toda la noche. Regresé por donde vine, era como si tuviera un oído de túnel, y el único sonido en el mundo era ese llanto. Estaba muy consciente de todo lo que me rodeaba, y más allá de la paranoia de que rompería una rama o engancharía mi bota en algo, me preocupaba que el llanto del hombre se hiciera más fuerte si no estaba prestando una atención aguda, acercándome o convirtiéndome en un grito de loco indignado. Afortunadamente, se desvaneció cuanto más me alejaba y regresé a mi auto. Aún así, estaba convencido de que algún ermitaño de ojos desorbitados saldría corriendo del bosque y me moriría de un mordisco justo en el momento en que cerré las puertas con llave y saldría de allí. Finalmente tuve el resto de mi ataque de pánico en el camino de regreso. Me las arreglé para aparcar en el campus, me senté en el coche y me recobré. La adrenalina es jodidamente poderosa. Nunca he sentido una pizca de culpa por dejar a ese tipo llorando en el bosque en la oscuridad. Sé que estaba un poco drogado, pero un poco es la palabra clave allí. Estoy convencido de que hasta el día de hoy estaba en peligro muy real esa noche. Definitivamente no es tan loco como la mayoría de las historias en hilos como este, pero a veces tengo esa misma sensación de malestar en el fondo, cada vez que me pregunto qué podría haber sucedido si la luna hubiera sido menos brillante o si hubiera sido más responsable, y yo decidí usar mi linterna incluso una vez. Seguro que me habría visto.